Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar por aquí. Seguro que a alguna persona le suena a la artista que hoy tengo aquí a mi derecha. Ella es Lorena Canotiere y ella fue la encargada de hacer el cartel de esta Semana Negra de hace unos años, la edición de 2020, ese año que todos recordaremos. También aquel año Lorena participó en la expo que se hizo, esta expo que es ya todo un clásico en esta Semana Negra. Entonces participó con originales de su TVO Verdad y bueno, estuvo también presentando el TVO. Bueno, pues de nuevo, 4 años más tarde, la tenemos aquí, esta ilustradora italiana que, bueno, allí en Italia ha participado en numerosas exposiciones, en publicaciones periódicas con historias cortas, que aquí a España, aunque ya nos llegó en 2012 con un recopilatorio de sus tiras llamado Personitas, realmente cuando la conocimos, ¿no? Cuando se dio a conocer al gran público, fue gracias a las publicaciones de Liana Editorial, precisamente con aquel Verdad, fabuloso, y con este otro TVO que hoy nos viene aquí a presentar, Salvo Imprevistos. Pero a Lorena no la tenemos solo aquí precisamente para presentar este magnífico TVO, sino que también la tenemos aquí porque forma parte, un año más, de esa magnífica exposición que se prepara siempre desde la Semana Negra, esa exposición temática. Bueno, podéis ver luego sus originales, echad un vistazo, junto con los de otros artistas que han participado en esa muestra. Así cogemos el ritmo de nuevo. Este Salvo Imprevistos, que tengo en mis manos porque me gusta manosearlos y me gusta enseñároslos para que lo veáis, es así como el primero, aquel Verdad, era una historia de ficción, un relato ambientado en esa guerra civil, en aquellos años, con un personaje femenino como protagonista y que tenía una suerte de utopía sobrevolando, ¿no? Esa historia. Aquí lo que nos presenta son 4 relatos de cotidianidad que emergen desde ese ámbito más íntimo, pero que acaban saliendo al plano colectivo, demostrándonos que lo íntimo realmente es público, ¿no? Y que está en todos y cada uno de nosotros, en esa colectividad. Son 4 relatos protagonizados por 4 personajes diferentes que habla precisamente de cuestiones como la soledad, ¿no? O lo difícil que es comunicarnos. Yo les espero un poco porque a veces nos ponemos a hablar y no pensamos en las personas que están ejerciendo la traducción y que nos ayudan precisamente a comunicarnos, ¿no? Un tema que está presente aquí en este TVO. Si ya visteis hace unos años la exposición, visteis el trabajo de Lorena, si conocéis ese Verdad o si conocéis este Salvo Imprevistos, lo habéis echado un vistazo, os daréis cuenta que el estilo de Lorena es un estilo muy peculiar, gráfico, que juega mucho con tiene un trazo que es muy realista, pero una de sus peculiaridades es precisamente cómo juega con el color, cómo tiene un papel fundamental. Yo quería preguntarle a Lorena, precisamente, ella que es guionista, además de dibujante, cómo crea esas historias, cómo las plasma, sobre todo cómo interviene ese factor del color a la hora de la génesis, ¿no? Y de llegar a plasmarlo. Buonasera a tutti. No. Buonasera, sì. Buonasera a tutti. Sì, il colore è molto importante nelle mie storie, ma non parto dalla tecnica per ogni storia che penso ha bisogno di una tecnica particolare. Quando penso a una storia penso all'atmosfera che voglio dare, al risultato grafico migliore per esprimere i sentimenti della storia. Ed è da 3 libri che uso questa tecnica, ma i colori cambiano sempre perché ogni personaggio, ogni storia ha bisogno di colori diversi.
Hola, buenas tardes. El color sí que resulta importante en mis historias, pero no es el elemento del que parto para contarlas. No empiezo con la técnica, sino que cada historia tiene una necesidad técnica distinta. Lo primero que pienso es en las atmósferas, en lo que quiero contar y cómo adecuar el resultado gráfico a la historia y a los sentimientos de los protagonistas. He hecho 3 libros en los que la técnica ha sido importante, pero los colores han ido cambiando porque también las necesidades de cada uno de los personajes han sido distintas. Questo libro, Salvo Imprevisti, ha 4 personaggi, 4 storie differenti. E infatti i colori e la tecnica sono differenti per ogni personaggio. Ci sono dei colori che legano tutto il libro, che si ripetono, però le tecniche sono diverse. Per esempio, uno dei personaggi, ci sono 3 personaggi umani e un personaggio è un'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale è tutta disegnata in digitale, perché mi sembrava la cosa migliore. Por ejemplo, en este libro, Salvo Imprevistos, hay 4 personajes, cada uno protagonista de una historia, y cada uno tiene un color que lo acompaña, se mantiene la técnica, aunque los colores se van repitiendo a lo largo de la historia con cada personaje, pero técnicas distintas. Así, por ejemplo, de los 4 protagonistas, 3 son humanos y uno es una inteligencia artificial. Y a esta inteligencia he decidido dibujarla digitalmente, porque creo que es lo que mejor le pegaba a esa historia. Pues sí, precisamente se ve perfectamente ese uso, ¿no? Utilizar el color para imprimir un sentimiento, lo que nos explicabas, en cada uno de esos personajes, ¿no? Como bien nos decía Lorena, esa inteligencia artificial, que por cierto se llama Rocío, ¿no? Que está allí pendiente de vigilar la casa de Mauri cuando Mauri no está en casa. Miro la página porque así os identifico bien, ¿vale? ¿Cuál es el color? Esa Catherine Mansfield, la escritora neozelandesa, la vemos también por aquí, ¿no? Sintiendo la ausencia de ese hermano que perdió durante una guerra. También tenemos por aquí, a ver, que abrimos por donde vemos, ¿no? A Liam, un joven sobradamente preparado, que hasta ese momento ha estado haciendo trabajos bastante precarios, ¿no? Pero que le llega la oportunidad de su vida. Y a veces la gente que tenemos alrededor no comprende que, pues bueno, llega nuestra oportunidad y que también es lo que queremos hacer. Ese es otro tipo de soledad. Y por último tenemos aquí a Mazi, que es una chica, una joven adolescente que está pegada a esa prolongación de su mano que se llama móvil. Una forma también de abstraerse de la realidad y de su realidad y de encerrarse en sí misma. Son 4 tipos de soledad muy diferentes, pero yo creo que hay muchas más soledades, ¿no? Estas son quizá a lo mejor las que más nos atacan ahora mismo en esta sociedad que tenemos. Allora, i 3 personaggi umani della mia storia soffrono della solitudine, che è un po' una forma di emarginazione sociale, perché tutti i personaggi sono personaggi che seguono la propria passione. Catherine è una scrittrice e ricerca nel campo della letteratura. Liam è un astrofisico che cerca dei segnali elettromagnetici dallo spazio. Marzia è una ragazza giovane che cerca la propria strada nel telefono, perché ha paura, nei social, perché ha paura degli altri individui. Il fatto che mettano tanta passione nella loro ricerca, quando una persona ricerca con tanta passione e approfondisce un linguaggio, alla fine il resto della società sembra che non lo capisca più. Sí.
Los tres protagonistas humanos sufren distintos tipos de soledad que en el fondo no dejan de ser marginaciones sociales. En la soledad de cada uno influye el hecho de que son muy apasionados en lo que hacen. Por ejemplo, Catherine, que es una escritora, se dedica a investigar con pasión la literatura. Liam es astrofísico que busca señales electromagnéticas en el espacio y también lo hace con mucha pasión. Marcia es una joven que intenta buscar pues, su vida a través del teléfono tal, porque tiene miedo de relacionarse fuera de él y también se vuelca mucho. Entonces, la gente que hace las cosas con tanta pasión, que se identifican tanto con la búsqueda, con lo que están haciendo, crean un lenguaje propio que los distancia del resto de la gente y hace que no los entiendan, se desconectan de los demás. In più c'è nella società quasi una paura della qualità del lavoro, quando non si ricerca più una qualità nella ricerca e nel lavoro delle persone, per cui quanto più le persone cercano la qualità, quanto più il loro lavoro rimane emarginato, perché non interessa, non viene pubblicato, non viene supportato. Creo que en la sociedad actual hay un cierto miedo a buscar la calidad en el trabajo, porque cuando se investiga demasiado, cuando se profundiza mucho en la investigación, esos trabajos ya no tienen importancia, ya no se interesan. Si es un estudio muy sesudo de algo muy profundo, es como muy limitado, apenas incumbe a la mayoría, entonces no llega al público, es como se deja de lado. Per questo penso che Salvo Imprevisti sia un libro ancora più politico di Verdad. Verdad era ambientato durante la guerra di Spagna, parlava della situazione di questa ragazza che combatteva nelle frange anarchiche, ma Salvo Imprevisti trasporta tutta quella lotta e quelle mancanze che c'erano nel 30 nella situazione attuale. Por esta razón, creo que una obra como Salvo Imprevistos es mucho más política que mi obra anterior, ¿verdad? Que aunque estaba ambientada en la dictadura de España y lo que le acontecía a la joven protagonista en esa situación política, he trasladado pues, esos mismos sentimientos y situaciones de los años 30 a la sociedad actual. Por eso tienen más importancia política. La verdad es que totalmente de acuerdo con lo que dices, aunque sí que es verdad que es inevitable ver esa parte más personal o más íntima de los seres humanos, ¿no? El otro día, estaba escuchando una charla que tuvo lugar aquí entre Berna González Harbour y Rosa Montero, la que hablaban sobre periodismo y contaban batallitas de aquellos años, ¿no? De finales de los años 80, finales de los años 90, cómo ellas acudían a cubrir una noticia. Y bueno, pues eso, hablaban sobre ello y Berna comentaba que muchas veces cuando iba a esos lugares así de conflicto, lugares complicados, le preguntaban sus conocidos, le decían, pero qué difícil tiene que ser ahí buscar la noticia, ¿no? Y ella decía, no, lo complicado no era buscar la noticia, sino luego era transmitirla. Claro, es que ahora estamos acostumbrados con los móviles, las redes y todo, a mandarlo todo inmediatamente, pero en aquellos años la cosa funcionaba por teléfono, ¿no? Entonces, claro, yo a raíz de ello, pensando en el libro, a veces, como persona, ¿no? A veces yo no sé si o es más complicado contar lo que nos sucede o, como personas externas, darnos cuenta de las señales que nos mandan quienes están al otro lado para enterarnos de lo que les está pasando, de lo que está sufriendo. Por eso decía también lo de político, pero también íntimo. Tutto lo politico intimo, o no? Sì, sicuramente. Oltretutto viviamo in un mondo pieno di notizie, siamo veramente surclassati dalle notizie, dalla comunicazione. Io ho iniziato a scrivere Salvo Imprevisti con l'idea di parlare del problema della comunicazione, perché sentivo che c'era un problema di socialità e la tecnologia che abbiamo oggi ci porta ad avere tantissime notizie,
molto superficiali e è come se ci allontanasse dalla vera relazione con gli altri, no? E per questo la solitudine che c'è in Salvo Imprevisti è una solitudine sociale che si abbatte su ciascuno di noi, ma è veramente un ambiente, un mondo che ci sovrasta. Seguramente. Yo creo que vivimos en una sociedad, en un mundo en el que las noticias nos tienen sobrepasados. Hay demasiada información. Un poco, cuando me puse a hacer Salvo Imprevistos, quería hablar del problema de la comunicación en el mundo actual, cómo es un problema la socialización entre las personas. Ahora mismo tenemos tecnologías que nos ponen al corriente de demasiadas noticias, muchas de ellas que son superficiales, que no nos importan, que impiden pues, que profundicemos en la relación con el mundo y la relación entre los demás. Creo que esto crea una especie de soledad social entre cada uno de nosotros. Es algo que nos afecta a nivel personal y es algo que está en el mundo, en el ambiente. Además, ya no solo el exceso, ¿no? Ese exceso de información que nos afecta también como personas, ¿no? Para comunicarnos, sino también como para empatizar con lo que sucede alrededor, ¿no? Porque estamos viviendo ciertos conflictos. El hecho de que los veamos todos los días por la tele a mucha gente es como si le anestesiara, ¿no? Y muchas veces, bueno, el otro día Pepe y Norma me oyeron compararlo con un TV infantil que me encanta, que es Chloe su unicornio. La protagonista es una unicornio maravillosa que se llama Caléndula Nariz Celestial, que tiene un poder fabuloso que se llama el escudo del aburrimiento. Y es un poder por el cual, cuando los adultos la ven, no quedan extasiados ni fascinados. Entonces, claro, ella puede hacer cosas y comunicarse normalmente con ellos. A veces lo comparo, ¿no? Ya me perdonaréis la comparación, pero a veces nos pasa esto, ¿no? Tenemos ese poder, o no sé si tenemos ese poder o qué, pero quedamos anestesiados. Por lo tanto, ya lo que sucede al otro lado ya no nos sorprende, nos deja de sorprender. Entonces, como persona, como que nos anula a lo mejor un poquito, ¿no? De cara al resto de personas. Sì, chiaro, e tutta questa, non solo c'è il problema della notizia che fa scoop, cioè il fatto che ci arrivano dai telegiornali, dalla stampa, delle notizie che sono utili alla stampa per fare audience, per far pubblico, no? Per fare lettori, e molte altre notizie non ci arrivano, e però continuano a essere delle notizie dal di fuori. Viviamo in mondi separati, no? da quello che succede nel mondo, mentre perdiamo la dimensione reale della vita attorno a noi. Quando usciamo per strada ci rendiamo conto di quanta povertà o quanto disagio c'è tra di noi, ma tutte le informazioni che ci arrivano dai mass media, dai social, da internet, invece non ce la raccontano quella. È come se vivessimo chiusi in scatole individuali, no? Sí. El problema de las noticias en el mundo real no es solo las primicias que aparecen en los periódicos, o sea, las noticias de alcance e impacto, sino que muchas veces también son noticias poco útiles, son como clickbait que se generan para crear audiencia, porque interesan, porque llaman la atención, pero que no tienen ningún tipo de valor. Y esto eclipsan otro tipo de noticias que no acaban de llegar a la gente, que serían mucho más relevantes, pero que no se transmiten a los lectores. Y lo que se consigue con esta forma de contar las noticias es que dejarnos fuera, es como si se estuvieran hablando de mundos separados, el que nos afecta, el que está cerca y el mundo que cuentan. Perdemos la dimensión real de lo que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, la gente no ve en las noticias, no es consciente de la pobreza que puede haber a nuestro propio alrededor, junto a nosotros. En los medios de comunicación, las redes sociales, Internet, parece que está diseñado para meternos a nosotros como en nuestras cajas individuales y separarnos de la realidad.
Como os he comentado al principio, este es un TVO que contiene 4 relatos de 4 protagonistas diferentes. Yo, si os soy sincera, y si le soy sincera a Lorena, no me di cuenta que la portada contenía los 4 personajes casi hasta el final. La capa aveva 4 personaggi, io l'ho visto allora. Non ho capito. La portada dell'album ha 4 personaggi. 4 personajes. Es que esto es un juego ya de editorial y de saber cuidar muy bien los libros y cómo presentarlos. Yo no sé si fue cosa tuya o fue cosa de la editorial. Allora, che ci siano 4 personaggi di cui... Tutto il disegno Sì, questa è la copertina spagnola, ci sono state 4 edizioni di Salvo Imprevisti e ogni edizione, 3, e ogni edizione ha una copertina differente, ma in tutte le edizioni ci sono sempre tutti i personaggi. E poi c'è anche il retino, questi pallini qua che rappresentano un'intelligenza artificiale, e Catherine, che è un personaggio realmente esistito, è Catherine Mansfield, la scrittrice neozelandese, e sembra al contrario. Perché? Perché? Perché Catherine Mansfield per me è sempre stata una scrittrice che ho amato tantissimo e che mi ha sempre ribaltato il punto di vista, e per questo mi ha sempre sconvolto e benevolmente, e l'ho amata tantissimo proprio per il suo modo di ruotare il mondo. Sì, esta es la portada para la edición española. Hasta ahora se han hecho 4 ediciones internacionales de la obra, y que en cada una la portada ha sido diferente. Cada una de ellos pues salen los 4 personajes en todas, pero voy cambiando cosas. Por ejemplo, la retícula de atrás, que aparece aquí en la contraportada, pues es un poco la forma de dibujar digital de la IA. Pero quizás en todas siempre aparece en la portada Catherine Mansfield como la gran protagonista. Me pregunto por qué le he dado esta importancia. Quizás porque siempre me ha fascinado como autora. Siempre en su obra esta escritora neozelandesa ha recalcado el punto de vista del autor, y su forma de contar las cosas me ha impactado. Ha sido una de mis favoritas, y que es un poco la forma de rendirle ese tributo. Además que Rocío, la IA, lo que más me gusta es la textura. O sea, lo tocáis y la retícula es que está allí. Me fascina la idea. Sì, questa è la qualità del lavoro di Liana Editoriale, effettivamente, sì. Aquí se puede notar la calidad del trabajo de Liana Editorial, es muy bueno. Bueno, y hablando de Rocío, la inteligencia artificial, tú cuando hiciste este TVO no se hablaba tan apenas, que recordamos que fue en 2019, cuando se publicó en Italia, que aquí se publicó en 2021, si no recuerdo mal, efectivamente 2021. No se hablaba entonces del chat GPT ni de esas aplicaciones que hacen unas ilustraciones bastante desnaturalizadas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, aunque cada vez se van pareciendo un poquito más a lo que haría un artista. Evidentemente, si se les copia y se les da de comer, pues al final acaban haciendo cosas que no deberían, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Yo no sé si tú opinas que la automatización es igual a la deshumanización, entendiendo automatizar, hacer una actividad, a ver cómo te lo explico, una actividad que sería propia del ser humano, algo tan propio del ser humano como es la creatividad, dejarlo en ello, ¿no? Que es una forma de deshumanizarnos más todavía. Sì, Rossio è un'intelligenza artificiale, ma allora nel 2019 si conoscevano le intelligenze artificiali
come questa, che accendono le luci, accendono la lavastoviglie, che aiutano in casa, no? Non si parlava ancora di ChatGPT. E Rossio è un personaggio che è appunto un'intelligenza artificiale che si pone la domanda più umana di tutti i 4 personaggi. Comincia ad avere curiosità sull'uomo e si chiede che cos'ha l'uomo che lei non ha, e il corpo, i sentimenti, e poi alla fine si chiede: ma l'uomo è un algoritmo intelligente? Perché è l'unico personaggio che prende in considerazione gli imprevisti della vita, mentre gli altri personaggi umani non ne tengono più conto. Poi rispondo anche la verdad es que cuando empecé la obra en 2019, el personaje de Rocío, la inteligencia artificial, pues era distinta. En ese momento, cuando pensábamos en inteligencias artificiales, pensábamos en programas, en sistemas de ayuda doméstica, que era lo que se estaba desarrollando, pero cosas como ChatGPT todavía estaban muy lejanas, no teníamos ni idea de que se iban a desarrollar. Curiosamente, Rocío, como personaje, es la más humana de todos, aunque es una inteligencia artificial, ya que siente la curiosidad por entender qué es el hombre y qué lo lleva, qué lo motiva, cómo se siente tener un cuerpo, cuáles son sus sentimientos, y quizás es al poseer un algoritmo de inteligencia, es la más humana en sus respuestas porque tiene en consideración los imprevistos de la vida, cosa que los demás personajes muchas veces son ciegos a ellos, a lo que le puede pasar. E per parlare dell'importanza di ChatGPT e altre intelligenze artificiali che adesso vengono usate per creare immagini, per creare storie, per creare testi, io spero che in un futuro prossimo non sarà così, perché l'intelligenza artificiale è in mano a delle imprese che ci vogliono fare dei soldi, però spero che ChatGPT impari a usare bene la lavatrice, perché è l'unica cosa che io non vorrei fare. Disegnare vorrei continuare a farlo io. Espero que en un futuro próximo herramientas como ChatGPT y otras inteligencias que lo que hacen es pues crear historias, crear imágenes, crear textos y que nos quitan el trabajo. En un futuro, pues que ahora mismo solo existen y se desarrollan porque son muy rentables para las empresas que las tienen, pues que aprendan a hacer las cosas que ella no le interesa, pues por ejemplo hacer la colada y esas cosas, les enseñen y me dejen a mí a trabajar y hacer los dibujos y las cosas que quiero. Pues esperemos que así sea y te podamos tener por otros trabajos aquí en futuras ediciones, o porque hayas sacado nuevas obras, o en otros puntos de España, por supuesto, volverte a tener aquí, porque es un placer charlar contigo. Y si os ha gustado, si queréis echarle un vistazo a la obra, y si queréis sobre todo que Lorena os lo firme, ahí al fondo pues tienen algún que otro TVO listo para ser firmado. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.